emisión más de The Essential Channel. Yo soy Isabel Inclán, les doy la más cordial bienvenida y de nuevo estamos tratando el tema de la contienda presidencial en México rumbo a las elecciones del 2 de junio. Ya hemos tratado este tema después del primer debate. Ahora nos encontramos a días del tercer y último debate presidencial. Como ustedes saben, las candidatas Claudia Sheinbaum, del partido gobernante, Xóchitl Gálvez, de la oposición, y en un lejano tercer lugar, Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano. Bueno, para hablar un poquito sobre esto, le doy la bienvenida a Alejandro Robles. Él es diputado migrante del gobierno de Morena, y Alex Flores, muy conocida artista visual y conductora, creadora del programa Las Perlas TV. Bienvenidos a los dos. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, un gusto tenerlos aquí para seguir analizando pues estas elecciones vistas desde acá, desde los inmigrantes mexicanos que vivimos en Canadá. Quisiera comenzar contigo, Alejandro. ¿Cómo has visto el tono de estas campañas, las acusaciones, lo que hemos visto en el primero y segundo debate? ¿Cómo definirías este nivel de contienda? Es una contienda, pues, naturalmente fuerte. Yo te puedo decir que el último debate demostró que la agresión puede ser prácticamente una situación de violencia. Decirle a Claudia narcopresidenta, yo creo que es un exceso y eso es lo que veo como parte de una desesperación. Leí un artículo de Jorge G. Castañeda y que precisamente le decía a Xóchitl qué tenía que hacer en el segundo debate, porque precisamente no se ve una competencia. Pasa esta situación de que prácticamente Claudia está en solitario y no es tanto por, eh, digamos, que sea superior como persona, como propuesta, que sí lo es, sino es precisamente la evaluación de un gobierno y es el gobierno de López Obrador el que se va a refrendar el 2 de junio. Entonces, si de por sí es infinitamente superior la carrera política de Claudia y ahora súmale el gran aprecio que tiene el pueblo de México por el gobierno de López Obrador, que no es gratuito. Te puedo decir que cuando recibe el presidente de este país, la evasión fiscal era la constante. El presupuesto de nuestro país era 4 billones de pesos. Hoy, a la entrega del poder de López Obrador, va a ser de más del doble, 9 billones, de lo cual prácticamente la mitad se va directamente a los hogares del pueblo de México a través de Sembrando Vida, de pensión universal de adulto mayor, de pensión para personas con discapacidad, en las becas, en fin, apoyos directos y además reconocidos como derechos constitucionalmente establecidos. Entonces, es de ese tamaño la diferencia, de ese tamaño es la diferencia, no es gratuito, no es nada más que, porque dicen es que López Obrador es un carismático, un líder de masas, no, lo es también, pero tiene temas muy concretos, muy palpables, muy tangibles. México no se explicaría sin el México de hoy, de pie, en términos económicos, sin la política obradorista de beneficio a las mayorías y las remesas de los mexicanos, 65,000 millones de dólares anuales directamente a los hogares que más lo necesitan. Entonces, no es menor y el México de hoy se puede explicar a través de eso, del pensamiento obradorista y de la lucha migrante. Muy bien. Gracias. Alex Flores, ¿tú qué piensas? Tú has seguido muy de cerca, pues bueno, el primer debate, segundo debate, las campañas. Bueno, ¿qué piensas de este tono en el que se han dado estas campañas? Bueno, pues claramente se ve que hay una desesperación por parte de la oposición, además de que no hay oposición, no hay una oposición real que ofrezcan pues propuestas más concluyentes, porque no las tienen, no existen. Entonces, una manera de ellos llamar la atención es a través de los ataques. Y los ataques pueden ser vergonzosos, como llamar a Claudia Sheinbaum narco candidata. Como decía el compañero, es muy fuerte y es algo que quieren dar a conocer ante el público. Lo que no se dan cuenta es que la estrategia ya no funciona,
porque están pensando que la estrategia del pasado, de los 90 años que estuvieron en el poder, robándose las campañas, hablando fuerte, pensando que nadie los iba pues a delatar con sus mentiras, porque son mitómanos, obvio, y siguen practicando esta misma trama y tratar de llegar al pueblo de México ofendiendo al presidente más popular en México. O sea, no ha habido un presidente tan popular como Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ¿qué piensas? Que llegas, ofendes a tu presidente, ofendes a la candidata de Morena, y es como ofender a la gente, porque por muchas décadas, y yo lo viví porque salí como refugiada política, nunca me refugié, nunca llamé a ese estatus, pero tuve que salir por problemas políticos de México en 1989. Entonces, son situaciones que en lo que es en sí el debate, es un debate donde la mentira por parte de la oposición piensan que es su base fuerte para convencer a la gente de que voten con ellos. Ahora, tú le preguntas a la gente, o sea, yo sé que si hubiera sabido mi madre que nos creció pobres, que creció en una sociedad mexicana donde nadie le ayudaba, si hubiera sabido ella que existían programas sociales, tal vez hubiera ella exigido ese programa social para su familia, para sus hijos, pero nunca existieron. Hasta que llegó Andrés Manuel López Obrador, nos damos cuenta que el gobierno tiene esta obligación de proteger a sus ciudadanos. Y solamente empezó a suceder con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y es aquí donde ahora vienen estos partidos y dicen que ofrecen todo esto, cuando la realidad de las cosas fue lo primero que quitaban para enriquecerse, para llenarse las Claro, cosas. Y ahora vienen y dicen, te vamos a dar más programa social. Y tampoco no son economistas porque se la están inventando y ya le sacaron las cuentas los economistas de Morena y otros economistas, y dicen, eso es imposible que pase en cualquier país. ¿Qué pasa? Que te están llenando de esperanzas, con mentiras, que si están en el poder te van a decir, ay, lo siento, no nos alcanza. Así son, no hay una oposición. Ahora, con este Maines, yo sí te puedo decir que si va a haber un día alguna oposición, va a ser con un partido que también va a ser de centro izquierda. Y ese partido pienso que es Movimiento Ciudadano, que tiene un futuro excelente, porque Xóchitl Gálvez ha dado ese permiso, porque además escoger una persona como Xóchitl Gálvez, que todo lo que dice son mentiras, pero mentiras no, que sobre el todo pueblo digo, de ha quedado México, muy claro, ¿no? Su tipo y, de error eh, tras error tras error, que sí, bueno, no sé en dónde estarán los que, exacto. ¿no? O sea, nunca Entonces, habíamos visto una campaña con ese tipo de, un poquito de mediocridad, ¿no? sí, En algunos candidatos, como que un poco no tanto a las alturas. Pero bueno, regreso, Alejandro. En el caso de las encuestas más recientes, pues bueno, lo que nos arrojan después del segundo debate es que la gran diferencia se mantiene. Si después del primer debate la diferencia entre Claudia y Xóchitl era más o menos de 21 puntos, ahora algunas encuestas arrojan 23 puntos de diferencia. ¿Tú crees, Alejandro, que ya prácticamente la elección está ganada? Hay que sentarse y esperar, como dijo Claudia, a el mero trámite de junio 2. Hay que bajar la guardia por la diferencia de estos puntos, o no hay que bajar la guardia, Alejandro. Claro que no hay que bajar la guardia, ahí al contrario, que este, ahora sí que meter el acelerador. Claudia lo dijo ante un público que no es afecto a la cuarta transformación, como son los banqueros. En ese hay que tener claro ante quién estaba. Ella no estaba ante sus seguidores, sino estaba ante un grupo que es adverso, que es un grupo que le está acompañando, que reconocen, la reconocen como una mejor candidata, pero que ellos en sí mismos no están muy de acuerdo. O sea, digamos, están acompañando porque saben que el otro es peor. Entonces, yo creo que hay que tener esa observación. Claudia lo dice frente a Vancomer, ¿no? Me Ujú, parece. ujú. Entonces, ante ellos lo dice. Nosotros, al contrario, a nivel cancha, pues estamos pues redoblando esfuerzos, estamos muy conscientes de que la derecha en la Ciudad de México se está concentrando porque ya soltó a Xóchitl también, también podemos explicar que Xóchitl está
digamos, sin respaldo. Los dirigentes, los partidos están cifrando su expectativa en la competencia por la jefatura de gobierno porque traen el planteamiento de que ellos, si bien no tienen nada que hacer en la competencia por la presidencia de la República, en caso de que ganaran la Ciudad de México, en 6 años estarían en condiciones reales de volver al poder. Entonces, yo creo que este es el tema, el tema fino, volver al poder. Ellos, mientras sigan significando la regresión, no tienen mucha expectativa política, y yo coincido con lo que dice Alex, pero voy más al sentido que yo creo que lo que nos va a poder desplazar en términos de gobierno sería una fuerza de izquierda, es decir, que nos corrieran al centro o a la derecha a nosotros, y que sea una fuerza nueva, digna, sin un reproche moral. ¿Cómo es que nos vienen a decir que los muertos de López Obrador con las manos llenas de sangre? O sea, es patético. Y pues la gente tiene memoria, y los migrantes más, porque el migrante sí sabe, sí recuerda claramente el México del 218 antes y el después. Y en los que están dentro del territorio nacional, pues sí han sido objeto de un bombardeo, especialmente Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, las grandes urbes, donde tiene mayor impacto la infodemia y la campaña automatizada de bots, en fin, muy agresiva, muy al estilo Solá, de los que participaron en España, en Venezuela, que están haciendo la campaña en México. Pero insisto, yo creo que Claudia está muy consciente que no se debe aflojar, y en particular sabemos que ellos han querido construir eh, la percepción de que si bien en la presidencia la tienen perdida, en la Ciudad de México ellos tienen mejor condición. Ok. Eh, yo creo que no es así. La verdad es que sí veo, no creo en una clase media. La Ciudad de México es un gran mosaico de clases medias, y hay una clase media progresista, educada, universitaria, con estudios profesionales, que no, que tiene muy claro lo que es un gobierno de derecha, y que la Ciudad de México tiene que seguir siendo la vanguardia de la sociedad mexicana. Muy bien. Alex, brevemente, ¿qué opinas de las encuestas? ¿Crees que en este caso tienen razón? ¿No vamos a tener sorpresas? ¿Realmente Claudia va a la delantera? Un primer debate, segundo debate, no ha bajado. ¿Qué opinas brevemente de las encuestas? Mira, las encuestas, primero que nada, pues hay una que fue pagada precisamente por la derecha, que es la encuesta de Massey Coller, que es la que ponen arriba Que es la a única, Galvez, y es la como de única que 10 la que ponen. dice que va ella por Sí, delante. al otro día salieron, o sea, después del segundo debate salieron las encuestas, y es obvio que las encuestas mostraron que Claudia seguía arriba por 25 puntos. Donde sí fue favorecido fue Maynes con las encuestas, donde puso a Xochitl en una posición bastante catastrófica, pero pienso que las encuestas deben considerarse hasta cierto punto. Creo que lo importante ahorita es de no bajar la guardia, como piensan que a lo mejor Claudia Sheinbaum lo va a hacer por el comentario que hizo, que lo de votar es un trámite. Creo que hasta ahorita ella ha demostrado que sigue saliendo a hacer sus rallies, sigue saliendo a los pueblos pequeños. Tuvo una semana muy ocupada en la Ciudad de México con Claudia Burgada, y pienso que la gente de México está consciente de lo que ha pasado y que van a salir masivamente. Creo que no, Claudia no va a bajar la retaguardia, ni mucho menos. Fue un comentario fuera de serie y ella lo sabe, pero las encuestas ahorita lo que digan, para que Xochitl Gálvez alcance a Claudia Sheinbaum, necesita mínimo unos 6 meses. Yo creo que, claro que sí. Bueno, ¿y qué pasa con esta invitación a la Marea Rosa? El próximo mayo 19 se está convocando una marcha para lo que le llaman la Marea Rosa, para defender la República, y esto ha llegado hasta acá, hasta Toronto, Canadá. Un grupo está invitando a reunirse el 19 de mayo afuera del Consulado de México, allí en el centro de Toronto. Alejandro, ¿quiénes son esta gente que invita a marchar? ¿Qué es esto de la Marea Rosa? Cuéntanos. Bueno, la marea rosa, yo te puedo, es algo
que yo aprecio así, que es la refundación del PRIAN. La fusión de fuerzas políticas que en la historia habían sido antagónicas, hoy están en ese proceso de fusión formal, ya hacia un tema de generarse un programa político común. Y yo creo que eso es el Partido Rosa, va a ser el partido de la derecha, que tenga como antecedente el PRI y el PAN, y eso es la marcha. Nosotros se los dijimos en su momento. Siempre se ha tachado de conspiranoico al presidente López Obrador, pero lo advirtió, el PRIAN existe y viene, y lo han documentado periodistas muy dignos de ser considerados como el amaciato del PRIAN, Álvaro Delgado, que confirmaban los planteamientos de López Obrador. Entonces, y nosotros lo advertimos, Lorenzo Córdoba Vianello está utilizando el INE como instrumento de la derecha, está tomando partido. No es un árbitro, es uno más. Y era el más agresivo. Él y Ciro Murayama son la vanguardia, nada más que ahora le pasaron la estafeta a Norma Piña, pero ellos eran la dirigencia del Partido Conservador. Y es este Partido Rosa, no sé cómo le vayan a llamar, van a tener que dejarse de decir el PRIAN, porque tiene una connotación negativa muy profunda. Lo que hizo, imagínate todo lo que hizo el PRI, más la parte que hizo el PAN. En En 70 México no años, que se debemos de conocía. recordar que fue catalogada como la dictadura perfecta. 70 años gobernó un partido, sobre todo esto para las nuevas generaciones. Por 70 años un solo partido gobernó México, elección tras elección. Había democracia porque había elecciones, pero por eso lo llamaron, bueno, la dictadura perfecta. Y bueno, en el año 2000 eso cambió, el gobierno del PAN tomó el poder y bueno, de ahí llegamos hasta ahora con esta nueva opción, que por lo menos la popularidad del actual gobierno y las encuestas, la avanzada que le dan a Claudia, pareciera que va a haber continuidad, ¿no, Alejandro? Es correcto, pero es eso, o sea, se está refundando la derecha en una sola fuerza política, es una fuerza política rosa, habrá que hacer un llamado también a, a una reforma profunda al INE, porque pues no puede ser que el INE y el Partido Conservador tengan la misma camiseta, entonces hay que desderechizar al INE, hay que retomarlo porque la presidencia de Tadei no ha sido suficiente, el INE sigue cargado como parte también del Poder Judicial. Hay un planteamiento de López Obrador que no les gustó a muchos de los funcionarios altos, que era que nadie tuviera altos, la premisa de no puede haber un pueblo en pobreza con un gobierno opulento, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Esa era la sentencia y nos ajustamos. Un diputado hoy gana 70,000 pesos cuando anteriormente ganaban 300,000. Entonces nos hemos ajustado y el Poder Judicial y órganos como el INE, el INAI, que además no solo sirvieron para nutrir la burocracia dorada, sino además para los contratos. Muchos de los contratos se ha demostrado que tiene el INAI era también con destacados integrantes de la derecha. Entonces, ese es el sistema que se resiste a perecer. Estamos en una crisis, sí, porque no termina de nacer lo nuevo y no termina de fenecer lo viejo. Entonces, eso es lo que está ocurriendo hoy en México y también hay desesperación porque la transformación no está al paso que nosotros desearíamos, pero también en parte es porque es un gobierno democrático, no es un gobierno de imposición. Yo estoy seguro que la convicción del presidente y la convicción de muchos de nosotros sería grabar las grandes fortunas. Para los que viven en Estados Unidos, para los que viven en Canadá, lo que está haciendo López Obrador no es nuevo, es un tema de lo más elemental, una justa distribución de la riqueza y que paguen impuestos. El pago de impuestos es algo que no le gusta a la élite mexicana, pero que se tiene que acostumbrar. El presidente no ha planteado un solo impuesto nuevo y sin embargo, lo único que hizo es que dejaran de evadir lo que antes con mordidas y con moches se ahorraban. Eso es lo que está sucediendo. Muy bien. Alex, ¿qué piensas tú de esta marea rosa, de esta convocatoria para congregarse, lo que llaman defender la República, como, bueno, no sé si está en riesgo? ¿Qué es lo que piensas tú? Bueno, mira, para empezar, el INE está tratando de darnos a entender que no está perteneciendo a este movimiento de la derecha.
Es obvio que el INE es parte de este movimiento de marcha y llamándole rosa porque los colores del INE son rosas y no quieren poner los colores del PAN o no quieren, como es el azul o poner el rojo, porque son colores que traen a la gente, al pueblo de México, con Malos recuerdos. memorias. No solo malos recuerdos, pero recuerdos muy, muy fuertes de represión, de momentos donde ya nos dimos cuenta que han vendido los recursos naturales y que llamar a una marea rosa es también llamar a tener al INE como partner, como parte de su movimiento de derecha. Ahora, Lorenzo Córdoba es obvio que debería de él ser un poquito más árbitro que estar favoreciendo a un movimiento que es completamente derechista y que lo que están haciendo es manipular el pensamiento de los mexicanos y mexicanas en todo el mundo, tanto como en el país de México como en este país. Y por eso es que ahora viene la marea rosa a Toronto, ¿verdad? Entonces, honestamente, yo siempre me involucro en los eventos sociales que cuando se requiere de México, me entero de esta marea rosa y trato de contactar quién la está organizando. Yo no sé si tú sabes, Isabel, quién la está organizando. ¿Quién? No sé, Si se puede decir. no hay un personaje que te pueda decir, la estoy organizando yo, seguramente es el mismo movimiento que organizó lo de ¿cómo se llama? Lo de Freya, que es el movimiento contra Andrés Manuel López Obrador, pero es algo que uno tiene que estar al pendiente porque estas marchas que se dan en Toronto, pues pueden ser muy dañinas para la gente que no sabe por quién votar. El blog que yo tengo es para dar información. Claro, soy morenista y hablo a partir del punto de los morenistas, pero también invito a los mexicanos a que lean, a que se acuerden, a recordar los momentos desde el movimiento del 68, en el cual yo crecí en ese movimiento, junto con el movimiento del 73, junto con la roba de la primera ratería que me enteré de 1984 de Cuauhtémoc Cárdenas, que se la robó Carlos Salinas de Gortari, y así sucesivamente. No se nos puede olvidar que por 70 años el PRI y por otros casi 20 del PAN, hemos estado en unos gobiernos donde han completamente matado de hambre al pueblo de México. Andrés Manuel López Obrador toma el poder con 52% de mexicanos en la pobreza. Y ahora es el primer presidente en 90 años de haber sacado a los mexicanos. 5 millones de mexicanos son menos pobres gracias a él en 90 años. 4 veces el salario mínimo de aumento en 90 años. Me acuerdo que Peña Nieto, cuando dio su conferencia de prensa, que iba a aumentar el salario mínimo 2 pesos. Entonces, son cosas que trato siempre de hacerles recordar para que los jóvenes tomen una posición pues más balanceada por quién van a votar y que no piensen que porque Xóchitl Gálvez habla así y te da los cuartos y te dice esto, que piensen que ella es jovencita y que te va a atender. No, es mentira como siempre y nos van a dar. La marea rosa es simplemente para que piensen que a lo mejor el INE también está por parte de los derechistas. El INE se tiene que disolver y una vez que gane Claudia Sheinbaum, ella va a meter una reforma para lo que es todo lo del movimiento electoral que tiene México. Y tiene que cambiar y se le tiene que cambiar toda la administración porque son una bola de corruptos. Muy bien, bueno, pues ya estamos terminando este programa. Yo nada más les dejo el dato de que de acuerdo a la última, más reciente encuesta del diario El Financiero, periódico que quiero mucho porque fui corresponsal 10 años de ese medio, bueno, se refiere a que hay un 11% de indecisos. Dentro de estas encuestas es una encuesta que sí arroja cuántos hay de indecisos. Y finalmente yo les pregunto, dirigiéndonos a los indecisos, tanto en México como en Canadá, donde nos encontramos, Alejandro, ¿tú qué le dirías a este elector indeciso que no sabe por quién votar a estas alturas, rumbo al junio 2, que va a votar, pero que todavía tiene sus dudas respecto a, por supuesto que no hay un gobierno o un líder o un presidente perfecto, y que tendrá sus dudas respecto a los desafíos que ha enfrentado el actual gobierno, y de pronto se deja llevar por esta malinformación que tú comentas, y estarán entre Xóchitl y Claudia?
¿Tú qué les puedes decir brevemente para terminar? Yo, mira, a los que están fuera, a los que están en Norteamérica, en Estados Unidos, en Canadá, pues decirles que pues ellos han disfrutado de un modelo de gobierno donde la ley se aplica, donde se pagan impuestos. Y en México era tanto el Estado fallido que te puedo decir que el que ofreciera litros de gasolina de a litro ganaba por lo corrupto que era, estaba podrido el régimen. Andrés Manuel viene a dar una bocanada de esperanza y yo creo que no hay que perder. Es la defensa de la esperanza, lo dijo muy bien Alex. Oye, 5 millones Yo nací en 1982, no había conocido más que pobreza y crecimiento de la pobreza. Nunca había escuchado que mexicanos salieran de la pobreza. Solo salíamos del país para eludir nuestro destino, ¿no? Nuestra Ujú, condena. ujú. Entonces yo creo que es muy revolucionario. Ellos deben de ser, no ser egoístas y ser muy generosos y decir, mi país también tiene derecho a conocer lo que es el Estado de Derecho, lo que es la aplicación de la ley, lo que es la vida democrática. Hoy te puedo decir que tenemos un momento democrático envidiable a comparación de muchas regiones del mundo en nuestro continente. Tú voltea a ver a Argentina, voltea a ver al tipo que tiene toda la gente pobre en prisión, los jóvenes, Nayib Bukele. Bukele. O Ujú. sea, una crisis de derechos humanos tremenda. En México, la verdad, no se ha parado esta inercia que dejó la guerra contra el narcotráfico, pero es muy injusto decir que sean los muertos de López Obrador. Andrés, el presidente, hizo un alto al fuego y gracias a ello no va a seguir creciendo. Entonces, eso es lo que yo les pido, que tengan la mejor maestra es la historia y pensar en las generaciones que vienen. Muy bien. Gracias, Isabel. Alex, Gracias. brevemente, ¿qué es lo que tú Sí, recomendarías para el público, sobre todo mexicanos, mexicanas aquí en Canadá, que van a ejercer su voto el próximo 2 de junio? Eh, eh, ¿Qué les recomendarías respecto a cómo ejercer un voto informado? mira, yo nada más les quiero decir a los mexicanos que pues, ojalá nos estén viendo cuando pongas que se acuerden todos aquellos mexicanos que salieron a buscar otra esperanza, todos aquellos mexicanos que salieron porque fueron perseguidos políticos por orientación sexual, porque eran mujeres que fueron abusadas violentamente o porque estaban saliendo corriendo políticamente como yo y como otros. Que se acuerden cómo estaba el país cuando ganabas el dinero que no te alcanzaba y que nada más te estaban exprimiendo y que el gobierno vendía tu labor de mano de obra barata por décadas. Que se acuerden que tenías que vivir con tu familia para que todos juntos se pudiera ganar un salario y cómo veías a tus abuelos que estaban como arrimados y que les costaba mucho a la gente siguiéndolos manteniendo. Hoy es muy diferente. Hoy podemos votar por un gobierno que te va a dar la satisfacción de que tus abuelos van a recibir una jubilación. Para nuestros abuelos mayores que antes era indignante que no la tuvieran. Vicente Fox les daba 500 pesos. 500. Y ahorita están recibiendo 6,000 pesos cada 2 meses con todavía el objetivo de aumentarla. Todo eso todo eso merece nuestro gobierno de Morena, merece nuestros votos, porque un día como yo, como tú mexicano que estás fuera de México, un día vas a querer regresar a México, pero quieres regresar al México honesto, al justo, al que se respeta la dignidad de los seres humanos, a donde se te ofrece un trabajo digno y a donde se te respeta tu profesionalismo. Nunca más vas a salir de tu país. Ese México está con Morena. Por eso a todos aquellos, la historia es barata, solamente cuesta irnos a leerla, porque la historia te va a decir mucho de lo que ha pasado antes y lo que está pasando ahora. Vota, vota. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos, Alejandro Robles, Alex Flores, muchísimas gracias por compartirnos su punto de vista respecto a este contexto que estamos viviendo, que estamos siguiendo muchos mexicanos rumbo a las elecciones del 2 de junio, históricas elecciones porque por primera vez tendremos una mujer presidenta. Ya era hora, ya otros países lo tenían, México no lo había logrado
y pues todo apunta a que sí, y eso habrá que celebrarlo el 2 de junio. Y bueno, pues veremos a ver qué pasa, pero como tú dices, Alex, el exhorto de este programa es que usted salga a votar, que usted ejerza su derecho al voto, y si no lo va a poder hacer en estas elecciones, por favor, sígase registrando para poderlo hacer. Muchísimas gracias a los dos, Alejandro, Alex, gracias y nos vemos muy pronto. Vale. Muchas Hasta luego, gracias. Alejandro.